Empiezo a grabar. Arrancamos, si les parece bien, este nuevo ciclo de las conferencias de ciencia, tecnología y sociedad. En esta ocasión tenemos de invitados, la vez anterior había sido Bruno Pedro de Alto para el tema de Acumar. Ustedes, como saben bien, la idea para los estudiantes, para los estudiantes que están en el Meet, nosotros por supuesto les agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo para estar acá, es acercarles a referentes del sector de ciencia y técnica, ¿no? Que ustedes tengan experiencias, bueno, en general tratamos de que sean presenciales, ¿no? Y con personas en vivo y en directo, pero bueno, en este caso tenemos que hacerlo de esta forma. Eh, que sean referentes del sector de ciencia y técnica, en los cuales ustedes puedan de alguna manera retomar algunas de las cuestiones, algunos de los ejes que nosotros transitamos, problematizamos y recorremos con la bibliografía, ¿sí? También para tener una experiencia en primera persona, ¿no? Digamos, de las cuestiones que analizamos, que se estudian en la universidad, ¿no? ¿Querés, Estela, abrir la presentación y después arrancamos, si te parece, con el testimonio de los invitados? Sí, sí. Simplemente, bueno, repetir un poquito lo que ya les había dicho a Griselda y a Ana María, en este caso también agregamos a Alan, agradecerles muy especialmente la presencia de ustedes en el marco de estas conferencias que se desarrollan en la materia Ciencia, Tecnología y Sociedad, en la que nos proponemos, además, incluir precisamente las voces de otros especialistas por fuera del equipo docente, para que los alumnos, los estudiantes estén en contacto con otras voces y con otras experiencias muy valiosas en el campo de la ciencia, la tecnología y la sociedad, en el ámbito además de articulaciones entre la universidad y otras empresas o actividades que se desarrollan en el mundo comercial, y nos parece realmente en sumo interés al haber podido contar con la presencia de ustedes hoy aquí, en este desafío que encararon respecto de Atom Protect, estos barbijos, que realmente ha sido verdaderamente un impacto muy importante a nivel social, porque los vemos permanentemente por todos lados, así que verdaderamente ha sido muy importante para todos. Además de lo que significan en un contexto como este, con esta pandemia que nos ha atacado a todo el mundo, y bueno, realmente una tarea muy importante. Así que muchísimas gracias por el tiempo, por el conocimiento y por la generosidad de ustedes de estar con nosotros en esta oportunidad. Y a los estudiantes recordarles que precisamente, como bien decía Eduardo, es fundamental que ustedes puedan articular todo lo que nuestros invitados van a plantear con los conceptos que hemos desarrollado en la materia a lo largo de todo el cuatrimestre. Así que desde ya que puedan capitalizar mucho todo lo que ellos nos van a ofrecer. Desde ya muchísimas gracias, especialmente a nuestros invitados, y gracias a los estudiantes por acompañarnos hoy aquí. Gracias, Eduardo, además, por tu labor permanente en la organización de estas propuestas que son absolutamente interesantes e importantes para todos nosotros. Gracias. Así es, gracias, Estela. Bueno, una de las cosas importantes, una de las cosas interesantes de contar en este caso, con Griselda, con Ana María, con Alan, que nos van a contar un poco el desarrollo de los barbijos, tiene que ver, digamos, con la situación excepcional que estamos atravesando, por supuesto, ¿no? Con la situación de pandemia y con la movilización, ¿no? De los diferentes sectores de la sociedad, tanto del sector de ciencia y técnica, de las áreas de vinculación, del sector privado, ¿no? Digamos, en respuesta a una problemática, bueno, muy visible, ¿no? Está todos los días presente ante nosotros. La pandemia se nos manifiesta a diario en la vida cotidiana, entonces es muy interesante va a ser para mí personalmente muy interesante, y creo que para ustedes también, tener el testimonio de nuestros tres invitados. Si quieren, paso a presentarlos, así no demoramos más, porque seguramente van a querer escucharlos a ellos, más que a mí.
Ellos son Alan Goldmacher, sí, Alan es el director de la empresa Cobee, es el desarrollador de los barbijos, ¿no? En lo que hace a la parte privada del desarrollo de los barbijos Atom Protect. Eh, Tiene una empresa que es tradicional en cuanto a la industria textil, es decir, no es nueva, con lo cual un poco nos va a contar seguramente que no parte de cero, ¿no? Su aparición, digamos, si bien ahora es muy conocido el desarrollo, es anterior la producción textil de él, ¿no? Digamos, que viene desarrollando. Por otro lado, la tenemos a Griselda Polla. Griselda es directora de vinculación y transferencia del 3IA, ¿sí? del Instituto de Investigación Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín, y es investigadora de la UNSAM. ¿Sí? Con ella también vamos a estar charlando un poco porque su labor está justamente en esa frontera, ¿no? Sí, en ese borde entre la ciencia, ¿no? El laboratorio, si quieren, por un lado, y la actividad productiva. Y vamos a tener también a Ana María Leois, es doctora en ciencias físicas, investigadora superior del CONICET y especialista en ingeniería y tecnología de los materiales, ¿sí? Que de alguna manera nos va a estar contando también, ¿no? La especificidad de estos desarrollos y va a ser muy, muy, muy interesante también escucharla. Si les parece bien, arranquen, digamos, por donde ustedes tenían pensado hacerlo. Creo que Ana María eras vos, ¿no? La que ibas a empezar. Sí, yo voy a... Sí. Muy ¿Qué bien. Y tal? Buenas gracias, tardes. antes que nada, gracias a los tres. Gracias. Gracias a ustedes por estar, por la invitación. Y vamos a hacer una especie de camino histórico. Perdonen, tal vez esto no se practicó, simplemente vamos a hablar sobre cómo surgió cómo surgió este emprendimiento, que es algo así, yo creo que es algo así como, uno lo puede referirse a él como el hecho de que las necesidades que surgieron de la pandemia nos llevó al Triángulo de Sábato, de manera Tal impensada. cual. Y cómo se dio entonces una sinergia increíble entre una empresa textil, mundo de investigadores, las universidades, el CONICET, bueno, de una manera, cada uno de nosotros tiene tiene su historia previa. Déjenme presentar un PowerPoint. Lo que vamos a hacer es presentar un PowerPoint que lo vamos a ir encendiendo y apagando, porque no va a ser, queremos vernos las caras. Y ubiquémonos en el año pasado. Recuerdo un jueves, el jueves anterior a que se cerrara todo, y ese jueves todavía estábamos en la oficina. Éramos pocos los que quedábamos en las oficinas. Yo trabajo, decía, soy especialista en ingeniería, en realidad soy física, vengo de la física teórica, o sea, mi contacto con lo aplicado era tangencial. En realidad, dirijo un instituto de nanociencia y nanotecnología, y bueno, y creía que sabía lo que era hacer transferencia. Eso creía yo el año pasado, que yo sabía qué significaba hacer transferencia. Después me di cuenta de que no sabía, que sabía muy poco sobre el particular, porque las realidades no son lineales, son muy complejas. Y bueno, estábamos todavía cerrando la oficina y llevándonos cosas a casa, y sabíamos perfectamente que se venía la pandemia, porque nos lo habíamos pasado en enero y en febrero leyendo diarios extranjeros y leyendo, digamos, estábamos informados. Yo tengo una hermana que es médica, trabaja en el Hospital Eva Perón, en San Martín. Y mi hermana, que es jefa de unidad coronaria, me decía, se viene la noche y no tenemos nada. Acabo de comprar 20 máscaras 3M por Mercado Libre. ¿Y cuántas hay en el hospital? Y habrá 100. 100. ¿Y cuántas se necesitan? Y mirá, me dice mi hermana, se necesitan alrededor, eso no lo dijo mi hermano, lo dijo un kinesiólogo. Ahora vamos a contar qué pasó primero. O sea, se necesitaban un montón y había nada. No se conseguían por ningún lado, no se vendían, ya no se importaban, no llegaban. Y los únicos que tenían un poco era la gente que vendía a través de Mercado Libre. Me llamó mi hermana 3 veces a lo largo de la semana siguiente, de esa semana en realidad,
Y hasta que finalmente me dijo, escúchame, vos que tenés contactos, conocés a gente del INTI, conocés a esa gente, y debes conocer a gente de textiles del INTI, gente que trabaja en telas y no se podrá desarrollar, no se podrán desarrollar acá máscaras tipo 3M como si fuera tan fácil, lo pienso ahora, ¿no? Y sí, yo efectivamente conocía a mucha gente, la conocí a Griselda desde hace más como 40 años, porque Griselda también había estado en la Comisión de Energía Atómica, era la química una de las químicas de nuestro laboratorio de química del departamento nuestro. Conocí a Silvia Goyanes de muchísimos años. Silvia Goyanes es profesora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, como también lo soy yo, hace muchos años. Y sabía que había visitado alguna vez su laboratorio, había escuchado sus charlas y trabajaba en polímeros. Y la había escuchado hablar, ella sí, como ella desarrollaba cosas, y Griselda también estaba en vinculación, ya en la UNSAM ya estaba en vinculación, en el área de vinculación. Yo no conocía personalmente a Roberto Candal, pero bueno, nos unimos y empezamos a hacer, a reunirnos ese fin de semana siguiente al 19 de marzo de 2020. Y a ver si puedo, ahí. Déjenme presentar así, esto es el PPT que voy a apagar y encender. Este PPT lo tenemos que agradecer a Roberto Candal, lo preparó él para una presentación que hizo hace unos 10 días, Roberto Candal, sí, la semana pasada, investigador del 3IA. Y entonces, digamos, empieza así, había antecedentes, sí, porque investigadores del 3IA y del IFIBA, en donde se encuentra Silvia Goyanes, trabajaban ya desde hace 10 años en compuestos, en nanocompuestos poliméricos y su interacción con microorganismos. Vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Y ahí surge el tema, surge mi hermana y la gente que estaba rodeándola, que decía, ¿cómo puede ser que no se fabriquen en la Argentina? Sabían que se importaban las mascarillas que eran necesarias para recibir a los pacientes que sabían que iban a venir, que iban a caer en el hospital. Ese mismo fin de semana, el fin de semana del 20, nos reunimos justamente Griselda, Silvia, Roberto, mi hermana y yo, logramos invitar a alguien del INTI, a un especialista, creo que era el jefe del sector de textiles del INTI. Sí, Germán Escobar, del sector de textiles. Germán, exactamente, para empezar a pensar qué se podía hacer. Y yo de eso no tenía ninguna idea sobre eso, digamos, conocía gente. Y bueno, no había telas, los barbijos, no los barbijos, las máscaras que teníamos intenciones de lograr diseñar, se hacen en base a telas, se fabrican en base a telas no tejidas, que no se fabricaban en la Argentina. Difícil conseguirlas. Los que tenían estaban haciendo ya algunos barbijos, después nos enteramos. Y ya se estaba hablando de tapabocas. Así, se estaba hablando de tapabocas. Bueno, entonces, mitad de marzo, convocamos también a quien sabía muchísimo sobre máscaras, que era justamente el kinesiólogo jefe del Hospital Eva Perón. Este hombre sabía muchísimo, justamente son los kinesiólogos y los terapistas los que realmente conocían sobre cómo protegerse frente a, digamos, se sabía que iba a haber que entubar, ya estaba pasando en Europa, que había que entubar pacientes y había que estar protegidos. No se sabía demasiado, se sabía eso. Bueno, surgió en ese momento, tercera semana de marzo, la convocatoria del MinSIT para presentar proyectos a la agencia para pedir subsidios justamente para que los grupos de investigación pudiesen reorientarse, algunos reorientarse y otros seguir con lo que ya todos estaban haciendo, pero que estaba en la línea, conseguir fondos para hacer desarrollos. Nosotros nos pusimos a trabajar en escribir un proyecto. Bueno, dedicamos mucho tiempo a escribir un proyecto, les voy a mostrar acá una foto, pero después acá nos reuníamos periódicamente, todos los días prácticamente, para diseñar el proyecto. ¿Qué queríamos? Queríamos hacer una máscara, queríamos desarrollar máscaras como estas, como las 3M. La presentación de ese subsidio vencía el 10 de abril, el 8 lo enviamos, pero en ese momento
Silvia nos llama, me acaban de contactar, me acaba de contratar un empresario que quiere fabricar barbijos. ¿Qué hacemos? Como, bueno, nos reunimos, y así fue como nos reunimos por primera vez con Alan. O sea que fue primeros días, mitad de abril, casi mitad de abril. Pero acá ya no sé, entonces, y aquí, un segundito, Alan va a contar cómo es, bueno, o sea que, pero Alan venía con otra idea, no era hacer máscaras, era hacer barbijos. Barbijos de uso social. Y tenía una idea, la idea era de que sus barbijos, los barbijos que él fabricara, fueran mejores que lo que nosotros veíamos. Alguna gente se ponía pañuelos, estábamos asustados en aquel momento, no sé si se recuerdan, porque en un primer momento nos asustamos, no había un virus tirado por la calle por ningún lado en los barrios en los que vivíamos, pero todos nos escondimos esas primeras semanas del lockdown. Había bueno, también, Ana, perdón que te interrumpa, había también un desconocimiento. Algunos decían hay que usar barbijo, otros decían no hay que usar barbijo. Entonces había también una inseguridad por parte de todos nosotros de saber qué hacer, cómo movernos. Entonces cuando aparece Alan con una propuesta, realmente para nosotros fue muy emocionante poder transmitir todo el conocimiento a este nuevo desafío, ¿no? Claro, Sobre todo veníamos que muy motivados porque habíamos estado trabajando en el proyecto que ya habíamos entregado. O sea, habíamos leído un montón. En realidad sabíamos que había estudios que decían, claramente, ya había estudios que decían que el virus se propagaba por el aire. Pero no, recuerdo, eso no había llegado tanto acá. Algunos decían, en el mundo la Organización Mundial de la Salud no lo aceptó hasta recientemente, hasta hace muy poco, digamos, hasta hace muy poco tiempo. Bueno, y entonces apareció Alan con la idea, podés contar vos, Alan, cuál era tu idea. Estás muteado. Sí. Hola a todos, sí, hola a todos y buenas tardes. Como contaban antes las chicas, nosotros teníamos la idea de hacer un barbijo que desactive o elimine el coronavirus. El antecedente venía porque asistimos todos los años a exposiciones de tecnología textil. Nosotros habíamos visto en algunas exposiciones anteriores algunos productos biocidas, esto existe, digamos, en el mundo hace algunos años. Habíamos tenido inclusive la inquietud de abordarlo en Argentina, pero la verdad es que no habíamos conseguido el despertar del consumo, porque un año antes del COVID le decíamos a la gente, tenemos un guardapolvo médico que desactiva coronavirus, virus, patógenos o algún tipo de problema intrahospitalario. A la gente no le interesaba, realmente no le interesaba. Decía un ejemplo, un delantal, un guardapolvo valía 1.000 pesos y decíamos, no, este vale 1.200. Ni loco, los 200 pesos no lo pagaba como diferencial el costo que tenía extra de producción. Entonces, la realidad es que en ese momento, teniendo una idea de cómo, para dónde ir, a ver, no exactamente el cómo, pero para dónde ir. De ahí, como cuenta Ana y Griselda, nos acercamos, el primer llamado fue a la UBA, que dejamos un mensaje, inclusive en el que hablamos con alguien directamente. Después pasó el mensaje a Silvia, Silvia contactó al grupo que venían, como contaban, ya trabajando, y lo que nosotros propusimos o buscábamos era, con nuestro expertise productivo textil, llegar a un sanitizante, llamémoslo así, para poder generar estos barbijos que desactiven o eliminen el coronavirus. Y ahí comenzamos a trabajar. Yo también rescato que este proyecto se pudo llevar a la velocidad que se hizo, y de la manera que se hizo, con una perspectiva de trabajo casi vehemente. No sé, en nuestro caso no existía el domingo, no existía el sábado, no existía la noche, no existía nada, lo único que existía era un objetivo. Y cuando uno creo que desea con todas sus fuerzas, con todo su ser, y está empecinado que eso salga, es la manera que las cosas llegan a tener éxito en un tiempo acelerado y prudente. Y también, como contaban las chicas, universidad cerrada, laboratorio cerrado, colectivo público no existía, todo fue a base de, obviamente, invertir dinero en viajes, remises. Como anécdota, necesitábamos ciertos productos y no los podíamos conseguir porque los almacenes estaban cerrados, de ciertos productos no abastecían. Hubo que llamar a gente que abre igual los galpones, le pagamos extras,
a ver, en un punto esto tuvo una inversión, entre comillas, digo, exagerada para lo que debería haber sido, pero no había otra manera de abordarlo. Y más allá de eso, creo que lo que hay que rescatar es tener un objetivo, perseguirlo, sea como sea, hasta en un momento, porque la actividad textil estaba diezmada, cerrado, nuestros clientes no pagaban, se caían los cheques y la situación era absolutamente adversa de lo financiero económico. Nosotros teníamos tal convicción que fuimos y sacamos un crédito en el Banco Nación para terminar el proyecto. No solamente que teníamos el problema económico, sino que además endeudé a la empresa para llegar al fin. Esa era la convicción que se tenía para llegar a este resultado. Por supuesto, nosotros solos no lo podíamos haber hecho, dependíamos de trabajar en conjunto entre todos, mundo científico y mundo, llamarle privado o producción, y estar convencidos de que era el bien común que perseguíamos. Esto creo que fue un gran desafío para todos, para mí y mi empresa, o todos nosotros, fue aprender a comunicarnos con el mundo científico. Nosotros veníamos a hacer telas, imagínense nuestra lógica. Agarro un algodón, lo tejo, lo tiño, lo vendo, tengo una toalla, se terminó. No había mucho más que entender dentro del proceso lineal. Después, cuando empezamos a tener el acercamiento, fue encontrar, pará, cada paso lo tenemos que comprobar, cada paso lo tenemos que documentar, cada paso se planifica el ensayo que tiene que tener, tiene que aplicarse bajo una norma, tiene que tener estos tiempos, estos procedimientos, y un montón de abordajes que corresponden, hoy lo aprendimos, y cada cosa que hacemos se hace de esta manera, pero había una desconexión enorme de los mundos. Parecía una cosa menor, lo que yo estaba acostumbrado, bueno, compro algo, saco papá, y medio que no le pregunto a nadie, simplemente voy a lo empírico, voy al resultado. Bueno, acá no es así. Y está bien que no sea así, y estoy feliz de haber aprendido una nueva visión. Entonces, a veces la desconexión que existe, ¿a dónde concluyo? La desconexión que le pasa al pyme promedio argentino versus lo que puede suceder adentro de un laboratorio, cual sea la institución, hay una desconexión muy grande. Entonces, creo que para el fortalecimiento de la producción nacional es sumamente importante empezar a generar vínculos, reeducación. Por supuesto, nadie puede forzar a nadie. Del otro lado, necesitas a alguien que también esté dispuesto, que tenga ganas y que tenga esta convicción absoluta de que es el camino. Si no, realmente es perder el tiempo y no, muy difícil llegar. Pero eso es lo que rescato, y también el grupo de desarrollo que se jugó y apostó también por nosotros. Nosotros apostamos y ellos también apostaron por nuestra convicción y nuestro trabajo, ¿no? Bueno, y paso la palabra si pueden seguir. Fíjense ustedes, voy a seguir yo. Fíjense ustedes lo que fue para nosotros, un grupo de investigadores que estábamos más o menos vinculados con la parte de transferencia, de hacer investigación aplicada, encontrarnos con una empresa que en plena pandemia decide reconvertirse, porque de hacer toallas o sábanas, apuesta a hacer barbijos, pero no barbijos comunes, barbijos con determinadas propiedades. Para nosotros fue muy motivador porque desde el área de los materiales, desde el área de la nanotecnología, poder aplicar todo ese conocimiento de años en un producto que un empresario tiene interés y que apuesta, como acaba de describirlo, desde hasta el último peso en esto, fue maravilloso. Nos pusimos a trabajar, como dijo Ana María, reuniones, leer paper, a ver qué propuesta podíamos hacerle, pensar, diseñar una propuesta, pero lo que queríamos era que fuera superadora, que fuera para bacterias, para virus y también para hongos, porque pensando en un barbijo que va a estar en la cara muchas horas, eso produce la humedad del solo respirar, y bueno, genera hongos, y no es bueno estar respirando eso. Entonces dijimos, queremos un producto superador a lo que Alan nos está pidiendo. Así que, bueno, trabajamos muchísimo, no había sábado, no había domingo, las reuniones eran hasta cualquier hora. ¿Qué hicimos? Presentamos una propuesta finalmente. Una propuesta pensando en las telas que estaban disponibles y que la empresa nos iba a facilitar, unas telas de algodón poliéster, en una proporción 70 de algodón a 30 de poliéster, era lo que estaba disponible, lo que seguro se iba a conseguir. Dijimos, bueno, vamos a
a través de un polímero que sea hidrosoluble, que sea de acceso fácil también, vamos a incorporarle activos químicos que me den a mí estas propiedades antibacterianas, antivirales y antifúngicas. Esa propuesta fue aceptada. Así que para nosotros fue fantástico, digamos, poder hacerlo. Hubo que firmar un convenio de investigación y desarrollo, que esas son las cosas que por ahí Alan dice que no estaba acostumbrado, porque bueno, también hubiéramos podido pasarle toda la receta, pero había que firmar un convenio con el CONICET, con la empresa, para poder hacer esa investigación. Entonces empezamos a trabajar la propuesta enviada un poquito más en detalle, y aprovecho la transparencia que puso Ana María. Tenía dos formulaciones: la cara interna del barbijo, la que está apoyada sobre la cara, que es la de inferior, tenía nanopartículas de plata, ya requete conocida desde la antigüedad, que tenía propiedades antisépticas. Entonces, esas nanopartículas de plata fueron depositadas con un polímero que le permitía, cuando se produce todo el entrecruzamiento, la polimerización, fijarlo a la tela. La capa más externa es la capa más violácea que tiene el barbijo, la foto superior, tiene la incorporación, no me pases, Ana, la incorporación de iones cobre, que le van a dar propiedades antivirales a esa tela. Ambas capas, como les dije, con el polímero que lo fijaba. Entonces esas son las dos capas que forman el barbijo. A su vez, hay una capa tercera, que es más superficial todavía, que es semipermeable, que eso lo que permite es que las gotículas, los aerosoles que pueden incidir sobre el barbijo, esté lentificado su introducción, de manera tal que le da a los iones cobre la posibilidad de actuar y de inhibir el crecimiento de los virus, de matar esos virus. Entonces tenemos acá una propuesta que fue realmente muy entusiasta. Había que ponerse a trabajar en el laboratorio. Y ahí tenemos que nombrar a Ana María, que creo que está a posteriori, pero lo voy a decir ahora, a investigadores jóvenes, porque tanto Ana María, Roberto y yo tenemos más de 60 años, no nos dejaban ir a trabajar al laboratorio. Entonces tenemos a Lucía Fama, a Lucía Quintero, a Belén, a David Picón, lo tenemos a Lucas Gus, Darío, bueno, ¿quién me falta? Esta chica que no me acuerdo el nombre, Alicia Vergara. Entonces, todo este grupo de jóvenes fueron los que iban al laboratorio del IFIBA, de la Facultad de Ciencias Exactas, a poner a punto técnicas, pero pensando, fíjense el detalle, teníamos que hacer una transferencia a una empresa textil. Entonces, definimos qué equipamientos había en esa empresa, qué tecnología, qué procesos llevaban a cabo. Entonces teníamos que simular esos procedimientos en el laboratorio para tratar de que se usen los mismos procedimientos en la incorporación de los activos. Se hicieron entonces unas especies de bachas para la impregnación de las telas, después unos rodillos que permitían pasar la tela para como secarlo, sacar todo lo que estaba de solución en exceso. Eso simulaba el fular que había en la empresa. Entonces, bueno, temperaturas, pHs, tiempos de exposición, concentraciones. No sabíamos de qué concentración partir. Sí sabíamos, de acuerdo a la bibliografía, qué concentración final teníamos que tener en las telas para garantizar las propiedades antivirales y bactericidas. Entonces, hubo que probar, partir de distintas concentraciones hasta saber, en esos cuadrados de tela de 15 por 15, cuál era la concentración final que nos quedaba. Si era necesario pasarlo una vez, 2 veces a través de la bacha para la impregnación. Entonces, todo ello llevó su tiempo, se trabajó hasta cualquier hora de la noche, los chicos también iban con taxi.
tengo que aclarar que todos los insumos, todos los reactivos que se usaron, también en una época, como les dijo Alan, que estaba todo cerrado. Eso se les pedía a Alan, necesitamos nitrato de plata. Alan lo conseguía, no sé de dónde, pero al otro día teníamos el nitrato de plata en la solución. Sulfato de cobre, también. Por otro lado, también tratar de que esos reactivos que habíamos elegido fueran de acceso fácil, no solo para las pruebas de laboratorio, sino porque necesitábamos que después hubiera disponibilidad cuando se escalara a planta, Claro. donde no trabajando con 15 por 15 de tela ni con 100 mililitros de solución. Estamos trabajando con miles de litros, con kilogramos de reactivos. Entonces yo tengo que garantizar que lo que voy a probar en el laboratorio sea exactamente igual y con los mismos reactivos que después voy a probar en planta. Por eso digo que fue un desafío, fue todo un trabajo de coordinación entre los investigadores, la planta, los técnicos de la planta, que son los que después van a manejar todo ese proceso que nosotros íbamos a transferir. Una vez que llegamos, después de todas esas pruebas, a tener un montón de cuadraditos de telas con distintas concentraciones, temperaturas y demás, hubo que testearlas. Testearlo implicó que cada una de esas telas se analizó por microscopía electrónica de barrido en el instituto, en el 3IA de UNSAM, para ver si se había incorporado el cobre, si se había incorporado la plata, si esa distribución era homogénea a lo largo de la tela, que no hubiera aglomerados, que no estuviera toda acumulada en una parte y en la otra parte nada, determinar qué concentración de iones cobre y qué concentración de nanopartículas de plata teníamos en esas superficies. Todo eso se llevó a cabo gracias a Belén y a Lucas, que trabajaron también a disposición todo el tiempo. Hubo que hacer ajustes, hubo que aumentar algunas concentraciones, pero pudimos definir de qué solución teníamos que partir para garantizar la concentración final de tanto cobre como plata en la tela, después del tratamiento. Así que bueno, fue muy interesante. Después de haber logrado esto, ahí los chicos van a planta, van con Alan y con los técnicos que tiene Alan en su laboratorio para transmitirle esa experiencia. Chicos, nos estamos salteando una etapa, si se dan cuenta. Cuando uno trabaja en transferencia, la escala laboratorio la tiene que pasar primero por una escala piloto, para poder dimensionar a una etapa intermedia. Y después de esa etapa intermedia uno hace una transferencia a planta con las concentraciones finales, los volúmenes, etc. Era tal el apuro, tanta la urgencia que teníamos, que dijimos, vamos a planta directamente, con la experiencia, con lo que sabemos, uniendo la experiencia de Alan desde la parte textil, tenemos que sacar adelante el proyecto. Y bueno, así fue. Hubo que, obviamente, preparar las soluciones, encima soluciones de nitrato de plata que son poco estables, había que prepararlas un poquito antes de empezar a hacer el pasaje de las telas. Por otro lado, había que después secarlas, había una temperatura 190 grados y un tiempo de 45 segundos que eran los ideales para cada tela. Bueno, quizás Alan nos puede contar cómo fue ese trabajo a nivel planta. ¿Les parece? Dale, cuando comenzamos las primeras pruebas, salidas un poco del laboratorio, como contaba recién Griselda, la primera prueba fue ir a la fábrica concretamente, a la planta. El preparado en sí se hizo a pie de máquina, lo pusimos sobre la batea, se hizo una impregnación, encontramos algunas dificultades, hicimos la experiencia, tiramos una cantidad de metros importantes porque queríamos una prueba real, y esa prueba fue un absoluto fracaso total, un desastre terrible. Entonces empezamos a pensar por qué esto había fallado. De ahí, por supuesto, el asesoramiento vino del grupo de científicos, y lo cual empezamos a determinar que el agua que se trabajaba en la planta
tenía una dureza tal que era negativo Claro. contraproducente a las partículas y lo que se estaba buscando. Esta deducción parece obvia, pero en el momento fue un espanto, era como decir, bueno, cacería de brujas, ¿dónde está el problema? Porque los deberes se hicieron, se repitió exactamente el mismo procedimiento, tuvimos cuidado con los materiales, replicamos absolutamente todo, y el resultado no apareció. Así que esa tela se tiró a la basura y volvimos a empezar con una nueva prueba. De ahí empezamos a hacer una segunda prueba, y esa prueba tuvo un resultado mucho mejor, encontramos un camino, digamos, por donde iba la cosa, y recién, que esa tela también quedó descartada, toda esa cantidad de material termina descartándose, y finalmente fuimos a una prueba final, donde ya sí el resultado fue bueno, digamos, o fue el buscado, y pudimos obtener comprobaciones. Pero voy a poner, por ejemplo, un detalle. En un momento teníamos un conflicto entre el preparado de cobre y el preparado de plata. Entonces, también no entendíamos dónde estaba la dificultad. Resultaba ser que dentro del mezclador, que tiene un conducto hueco, porque toma el baño que está en la parte inferior y lo sube a la parte superior, y eso hace a la homogeneidad de la preparación, esos pequeños rastros que quedaban de una preparación anterior, cobre o plata entre sí, terminaban teniendo un conflicto. Entonces hasta inclusive tuvimos que disociar y armar dos reactores específicos, uno para plata, uno para cobre, y todos los materiales e insumos y todo lo que tenían con infraestructura tener que dividirla. Entonces también para nosotros fue un aprendizaje, porque esto a lo mejor, quien está en temas químicos, le parece a lo mejor está obvio que había que hacer, pero para nosotros fue aprender. También fue encontrar, digamos, este camino que por supuesto nos fueron guiando. Después, como contaban, hay que hacer una temperatura, cierta cuestión y cierto tiempo. Para nosotros también había un limitante, que era qué temperatura podemos en la máquina que existe, y qué tiempo necesitábamos, e inclusive qué tiempo y temperatura para no quemar el algodón, que termina siendo algo de fibra natural. Entonces también hubo que encontrar el mundo, digamos, textil, con el mundo de la fórmula del sanitizante. Eso también llevó a algunas pruebas. Nosotros, como contaban las chicas, tomamos el expertise o la maquinaria preexistente, trabajamos con los polímeros que trabajamos normalmente en la industria textil, y hubo que entender si eran compatibles y viables para este tipo de producto, los colorantes que se utilizaron, los auxiliares que se utilizaron, el procedimiento que había detenido, un montón de cosas que podrían funcionar muy bien para tener una tela color verde estándar, pero para este tipo de procedimientos había que tener un montón de cuidado. Entonces a la planta inclusive la tuvimos que dotar de agua destilada, porque no podíamos utilizar el agua que teníamos convencional. Y así podíamos contar un montón de detalles, como cañerías que tenían restos ferrosos de óxido, porque era de fundición normal, hubo que reemplazar una sección completa por caños de acero inoxidable, porque esos restos ferrosos también iban en contra de la preparación de la plata. Entonces hubo que hacer una adecuación y apostar, digamos, a todo este tipo de cambios que había que hacer, y bueno, todo esto se trabajó, como contaban, en 40 días, 45 días. Otra cosa que eso fue una de las primeras experiencias. Sí. Otra cosa que vale la pena comentarles es que se probaron colorantes para darle un color a la tela que nosotros teníamos, y no es lo mismo cualquier colorante, a pesar que uno dice es un colorante reactivo, pero las uniones químicas que después necesitamos para la incorporación de los activos no funcionaban lo mismo en cualquiera de esos colorantes. Incluso hubo que probar, ver si la plata o el cobre se podían fijar, y tuvimos algunos resultados que no fueron buenos. Otra de las cosas que creo que vale la pena comentarles ahora es que después de haber hecho todas las pruebas de investigación, desarrollo, todo lo que teníamos bajo convenio con CONICET, una de las cláusulas que había es que en el momento de la transferencia había que firmar una licencia también, ¿no es cierto? Bueno, primero les cuento esto entonces. Dentro del 3IA, las caracterizaciones que pudimos llevar a cabo fueron las de microscopía, para todo lo que les conté, de concentraciones, de fijación de cobre y de plata. Probamos también por microscopía el lavado de las telas, y a ver
cuánto permanecía esos iones y las nanopartículas atrapadas en la tela. Se pudo demostrar que hasta 15 lavados se podía usar porque el primero la fijaba y no había desprendimiento. Después del lavado 15 ya empezaba a haber menos concentración, entonces por eso los barbijos dicen que pueden lavarse hasta 15 veces. Está demostrado que sus propiedades aguantan esos 15 lavados. Lavados que son agua fría, con jabón blanco, no es necesario lavarlo todo el tiempo, el barbijo, una vez cada tanto. Por otro lado, de la actividad antibacteriana, también para todos lo previo hasta llegar al producto definitivo, lo fuimos chequeando en el 3IA, ahí estuvo Lucas Gus haciendo sus pruebas empleando Escherichia coli, lo hacía en unas cajas de Petri con agar, donde se sembraba la bacteria, y se ponía, un trozo de tela sin tratar, la tela tratada con nanopartículas de plata, y veíamos cuál era el efecto. Ahí podíamos chequear, y era bien visual, cómo evitaba el crecimiento bacteriano la presencia de plata, respecto del control que no tenía plata. Como estos resultados fueron alentadores, se empezó a hacer un estudio cuantitativo también en el 3IA, y se vio que la actividad bacteriana era realmente excelente y en corto tiempo. Eso nos alentó, y una vez que se hicieron las pruebas en planta, cuando se llegó al producto final, después de todos los ajustes que hubo que hacer, se decidió enviar estas telas para los ensayos de actividad antibacteriana al INTI, donde allí se probaron con 2 bacterias, uno es el Staphylococcus aureus y el otro es la Escherichia coli, y los resultados fueron excelentes. Fíjense, una reducción del 100% en 5 minutos en el caso de Staphylococcus, y del 99.9% en 2 minutos de contacto cuando se emplea Escherichia coli. Las mismas telas, otros trozos fueron enviados a INTA, y en INTA se probó actividad antiviral. Allí se trató de buscar un virus que sea lo más parecido al coronavirus, por eso se eligió ese coronavirus canino, y los resultados también fueron muy, muy buenos. En 2 minutos de contacto se produce una disminución de la actividad viral de 10.000 veces. Realmente era más de lo que nosotros esperábamos, no pensábamos que íbamos a tener resultados tan alentadores. Y otra de las actividades que se hizo en el INTI fue el ver la actividad antifúngica que se probó con cándida, y ahí después de 24 horas de exposición se vio que había una reducción de un 99.8% de crecimiento de hongos. Así que la verdad que los resultados de las telas tratadas fueron realmente excelentes, y estamos muy, muy contentos todavía de haberlo logrado. Me gustaría que Alan contara un poco cuál fue el nuevo producto, porque después salieron los Plus, los barbijos Plus. Recordarán que más o menos en enero de hace poco tiempo. Fue enero, Ana, sí. Parece un siglo, en realidad parece un siglo, pero salió una normativa en Europa, en algunos países europeos, que indica que la gente no podía entrar en lugares cerrados, en oficinas públicas, en transporte público, si no usaban unos barbijos, unos barbijos que filtraran cerca del 90 y algo por ciento de partículas acuosas, porque ya de aerosoles, porque ya a esa altura quedaba estaba claro que son los aerosoles los que portan al virus. Bueno, y así es como podés contar vos, Alan, cómo fue el desarrollo, qué pasó con se le colocó algo, es el barbijo Plus, digamos, ¿no? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegamos ahí? Como contabas, se empezó en el mundo a prohibir el uso de tapaboca estándar por una cuestión de buscar más eficiencia.
nosotros queríamos entrar y exportar el producto en Europa, lo cual hicimos una investigación de la normativa y de cuáles eran los requisitos exigidos. Para esto, lo que hicimos además, por supuesto incorporamos este filtro que llevó el barbijo a un filtrado del 99%, lo cual lo que hacía era retener el filtro de todos los patógenos, y como estaba en contacto directo con la tela que tenía los activos de cobre, iba desactivando y eliminando lo que filtraba. Entonces el riesgo de manipular un barbijo pasó a ser prácticamente cero, porque vos podés usar un barbijo quirúrgico o N95, filtrar excelente, pero en cuanto lo acomodé, normalmente uno toca el barbijo varias veces por día, los patógenos terminan en la yema de los dedos. Esos patógenos se llaman los dedos, por supuesto fui al baño, me rasqué la oreja, lo que sea, y es muy probable que me vuelva a contagiar, a pesar de haber utilizado un barbijo con excelente retención de estos, o filtrado de estos patógenos. Para esto también lo que hicimos es buscar un ensayo internacional en un laboratorio que tenga ensayos de biocompatibilidad aprobados a nivel global, porque necesitamos darle una certeza. Se hizo el rechequeo de toda la documentación en un laboratorio italiano, que nos permitió tener la aprobación para vender en Europa el barbijo como médico nivel 2. Esto es un barbijo que se puede utilizar en todo el sistema médico europeo, no tal vez para entrar a una sala quirúrgica, que se usan respiradores, algo bastante específico, pero para todo lo que sea el mundo médico es aprobado, y por supuesto para la sociedad en general. Además de todo esto, se hicieron los ensayos de respirabilidad, o sea, el delta P o la resistencia que tiene el barbijo para tener un correcto intercambio de gases y no sufrir enfermedad, sueño, dolor de cabeza y demás por una oxigenación incorrecta. También hicimos que los elásticos los fabricamos directamente nosotros, no compramos el elástico, hacemos el producto con, digamos, son hipoalergénicos, no son de poliéster ni tienen látex. Entonces también compramos maquinaria para la producción de nuestros propios elásticos. Desde ya hicimos con el grabado y demás de todas las cosas necesarias, así que tenemos hoy un barbijo argentino que se puede vender en Europa a nivel médico 2, creo que es algo, bueno, para nosotros tiene un sabor a gloria, independientemente de que se venda mucho, se venda poco, poder tener un logro así en un mercado europeo que es altamente exigente, bueno, la verdad que nos llena de orgullo a todos, ¿no? A todo el grupo, creo que fue algo chapó. Y a todo esto, la parte, lo que tiene que ver con los convenios, con el convenio firmado. El desarrollo inicial se hizo muy poco tiempo, 1 mes y medio después. Esto empezó fines de abril, fines de mayo, junio estaba terminado, más fines de mayo. Terminado, digamos, terminado en laboratorio y ya prácticamente pasado a planta. Para el convenio, se firmó un convenio de investigación y desarrollo entre COBI, CONICET y las universidades, y eso se firmó el 11 de mayo del 2020, el convenio de investigación y desarrollo. Pero ahí no termina la historia. Una vez que se terminó el desarrollo, venía la transferencia, y después para poder comercializar, obviamente viene la licencia, y la licencia fue lo que, nuevamente, entre COBI, CONICET, UNSAM, UBA, y se firmó finalmente, la licencia se firmó en agosto del año pasado. Y hubo después una adenda a esa licencia que se firmó hace relativamente poco, en abril. Esa adenda lo que permitió es justamente sacar al mercado, fabricar y sacar al mercado justamente los barbijos plus, los que tienen una capa intermedia que filtran el 99% de los aerosoles. O sea, bueno, en definitiva esto es un poco el circuito que se llegó hasta ahora, como dice aquí, sinergia entre empresas, investigadores, universidades, CONICET, y ni que hablar, como habrán visto, de la prensa escrita, oral y audiovisual, algo a lo que nosotros no estábamos acostumbrados, y que bueno, la última parte del año pasado, este año, hemos tenido una exposición jamás pensada, por un lado, naturalmente, la empresa mucho que ver, y obviamente todo el sistema, porque para el CONICET, para las universidades, este desarrollo ha sido sumamente importante. Piensen ustedes que el CONICET, en los últimos
10 años había tenido un número relativamente chico de transferencias, por lo mismo que se mencionó antes, la poca visibilidad que tenía el sistema para las empresas, para la mayor cantidad de empresas que son las empresas más chicas. Claro. Y desde que se firmó, después de que se firmara la licencia con COVID, según nos cuentan, ha habido, no sé, decenas de presentaciones digamos, de presentaciones para terminar siendo transferencias y licencias. O sea, dio un empuje enorme y le dio mucha visibilidad a todo el sistema. Y, digamos, y las empresas ver que había un sistema de ciencia y técnica que podía responder. Eso creo que ha sido... Ese es el plus, digamos, que ha tenido el desarrollo de barbijos, porque, digamos, ha habido otros desarrollos ciertamente sumamente importantes, como son los kits, detectores, y otros desarrollos que han pasado por universidades, institutos y CONICET. Hay que decir que el más masivo, el que tiene obviamente un impacto más grande en la población en general, es el de los barbijos, porque es el que todos vemos, no sé, millones de personas usando barbijos. Los otros naturalmente sumamente importantes. La diferencia con esos otros desarrollos, diría yo, que en este caso justamente la empresa vino a los investigadores, en la mayor parte de los otros casos son los investigadores que estaban trabajando en cosas similares, que se volcaron a desarrollar vacunas, a desarrollar equipos de sensores, y después tuvieron que encontrar los adoptantes que pusieron esos desarrollos en el mercado, porque eso obviamente, como contó Alan, no es gratis. Es muchísimo esfuerzo, trabajo, mucha plata. O sea, se necesitó todo. Sí, bueno, si querés, Ana, como último, o como... Sí, perdón, me aporte desde lo... Voy a contar desde la comercialización o la inclusión del producto en el mercado, porque a veces un poco lo que contaba Ana o Griselda es que tal vez hay muy buenas ideas o grandes desarrollos, pero lamentablemente quedan en una carpeta o en un archivo de un laboratorio. Lo más importante, y mi consejo como empresa, no como investigador, es muy importante entender qué necesita la sociedad realmente, y si atrás de eso que voy a encarar realmente hay alguna manera de llegarlo a la práctica producción, llamarle mercado, porque si no voy a terminar con una fabulosa idea, que tal vez es excelente, pero nunca va a llegar. Entonces acá el trabajo tuvo que ver con que el producto era bueno o excelente, correcto, y tenía que ser el que tenía que ser, y las primeras noticias realmente despertaron el primer chispa o interés, digamos, porque CONICET sacó una noticia, UBA sacaron algo, pero después hizo falta una inyección gigantesca de dinero en promocionar el producto. Esto para que a lo mejor puedan tener una visión qué le pasa al producto cuando crece un mercado masivo. No importa el valor del producto, si vale $1, 100, 40, es algo casi hasta, entre comillas, anecdótico. La inversión hoy, para que tengan una dimensión, hoy se gasta arriba de $1 millón por año en publicidad, para que puedan tener una idea de lo que significa posicionar un producto. Y me quedé corto con lo que te digo que es casi 1.400.000, estoy haciendo cuentas rápidas en el aire. Entonces, si nosotros hubiésemos tenido el barbijo, que por supuesto si el barbijo no fuese lo que es, no fuese noble, no tuviese esas características, desde ya esto hubiese sido imposible, ¿no? Esto, partamos de esta base. Teniendo esto, es muy importante una empresa atrás que vaya, esté dispuesta a apostar, tenga los canales, su energía, su potencia y demás, porque hay que jugársela. La realidad es que cuando esto arrancó en mayo, ¿iba a funcionar seguro? Seguro se lo llevaron preso. La verdad es que nadie es seguro. Pensamos el producto, voy a contar mi primera experiencia comercial, no lo quería nadie, era difícil, la gente no lo conocía, apenas despertaba un interés. Hoy, después de un año de trabajo, tanto en comunicación como en producción y demás, un poco es ver el campo florecer. En un momento había que ararlo en un momento árido donde no teníamos ni lluvia ni semillas. Entonces, creo que es esto algo que es muy importante para la camada nueva que está inclusive, digamos, haciendo sus primeras armas en lo que tenga que ver con investigación, desarrollo y demás,
es muy importante tener las dos puntas, la parte científica y la parte de la comercialización, o ver cómo se va a encarar, pero para que sean exitosos, exitosos a lo mejor económicamente, pero exitosos pueden serlo porque hacen un desarrollo maravilloso. Muchas veces el desarrollo final va a depender de tener una pata, un partner, digamos, que esté de la mano y que apueste, digamos, a los proyectos. Por eso esta exposición o vinculación de empresas, de hecho nosotros mismos seguimos trabajando con el grupo, con ambas, haciendo nuevos desarrollos y pensando, digamos, nuevos productos. Siempre buscamos nuevas ideas y nuevos proyectos. De hecho, apoyamos a gente que tenga ideas y quiera, digamos, poner en práctica o en valor, digamos, siempre relacionado al rubro, que nosotros podemos tener la cadena de comercialización o la llegada, pero para nosotros es importante apoyar bueno, a la ciencia, a la investigación, a las universidades. Creo que esa visión es la que no podemos perder, y sin duda es construir entre todos los argentinos, quiero decir. No existe uno solo por un lado y la gente por el otro. Nos necesitamos y debemos estar juntos. Esto sin duda es así. Es así. A mí, Bueno, historia. yo una de las cosas interesantes que rescato de lo que ustedes están conversando, y por la cual a mí me interesaba mucho el caso de Atom Protect, tiene que ver justamente con esto que decían ustedes, ¿no? El caso de una empresa que se acerca al sector científico. Esto no se da siempre así, ¿no? Antes, fuera de la conferencia, los días anteriores y demás, nosotros hablábamos con Ana María y con Griselda sobre un informe que publicó el Ministerio de Ciencia, el área de prospectiva, en el que registra que menos del 10% de las empresas emplean a investigadores, a científicos de nuestro país, ¿sí? Es decir, se emplea a un nivel muy bajo de investigadores. Perdón, no era ese el número. El número es que el 10% de los investigadores son empleados por las empresas, ¿no? Eduardo, eso es en empresas pymes, ¿no? Eso en empresas pymes, claro, eso engloba todo, ¿no? Empresas pymes por un lado, y también las empresas de base tecnológica. La característica de las empresas de base tecnológica es que todo el personal de una empresa de base tecnológica está dedicado a la I+D. En este caso no, con lo cual vuelve al caso todavía más interesante, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera es el acercamiento entre dos universos, ¿no? Ustedes recién lo contaban. Digamos, es un poco traducir de un lado y traducir del otro, ¿no? Encontrarse y bueno, hablar dos idiomas desde lo legal, desde la ingeniería legal del CONICET, ¿no? Que uno viene que viene con esa mochila, el investigador, y le dice, bueno, ¿querés que hagamos el barbijo? Acá tenés toda la ingeniería legal que hay que trabajar para conseguirlo, ¿no? Sí. Y del otro lado, las leyes implícitas del sector productivo, ¿no? De lo comercial, ¿no? De lo que recién Alan decía, que tal vez para los investigadores es una vereda de enfrente, ¿no? Una genialidad al momento del encuentro que es muy grande. Me encanta el relato, me encanta este testimonio que está teniendo, porque es muy vivo, ¿no? O sea, es muy vivo, y la lógica de la conferencia es que pregunten los estudiantes, así que yo le voy a dejar el lugar a los chicos que son, y a las chicas que son, digamos, los y las que seguramente van a querer preguntar, pero bueno, quería comentárselo porque la verdad que es un placer tenerlos. Así que Gracias. abrimos el juego para que ustedes liberen el micrófono, chicos, chicas, y pregunten lo que quieran consultar, ¿sí? Preséntense. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Bernardo y quería saber si el barbijo es biodegradable o, bueno, hay que desecharlo de alguna forma en especial. A ver, Algodón. es de algodón. Algodón tiene un porcentaje bajo de poliéster. Los activos que tiene son amigables. son amigables ambientalmente pensándolo, así que en principio
No puedo hablar de una biodegradabilidad porque es una tela de algodón, pero bueno. El último, tal vez Alan, vos esto seguramente mejor, el último, el plus, ese tiene tela no tejida, ese no es tan amigable, ese no. La tela interna, bueno, pero tiene el 100% de filtración de aerosoles, digamos. Mirá, yo lo que rescato de estos barbijos, a diferencia de otros, es que podés usarlos durante muchísimo tiempo. El hecho de que tenga 15 lavados, eso te lleva a casi un año de uso sin tener problema, y 8 horas lo podés usar de manera continua. La diferencia con los barbijos sociales es que muchos los descartan 2 por día o más. Entonces, esa es la diferencia que a mí me gusta siempre remarcar. Entonces, son muy amigables ambientalmente pensándolos. Bueno. Ahora, respondiendo a esto, el tema es así. De todo el producto, el 80% es biodegradable. Solamente el 20% está compuesto por poliéster. Pero, sí, esto como para tener en cuenta, todo barbijo quirúrgico, N95, respirador 3M o similar, ninguno es biodegradable porque están basados en polipropileno. Esto es una propuesta 80% superadora frente al resto. Todos los barbijos que ves por ahí de tela neopreno, estos que ves negros y todas estas cuestiones, son sintéticos de poliéster, no son biodegradables. En algún caso, alguno podrá ser de un algodón común, que será degradable como el 80% del resto del barbijo, pero no contienen ningún activo y no te dan ninguna protección. En su conclusión y su generalidad termina siendo una propuesta muy superadora, inclusive para el medio ambiente. Bueno, y quería saber si le puedo hacer otra pregunta más. Sí, Bernardo. Lo estuve viendo un poco en la página del CONICET y hablan de una tercera tela, de un tercer filtro, que está certificado por un laboratorio, Nelson Lab. Quería saber si es un laboratorio de acá o la tuvieron que mandar afuera para poder certificarlo, o cómo es ese proceso. Tuvimos que hacer una certificación en Nelson Labs en Estados Unidos, porque es un laboratorio aprobado por FDA, porque teníamos la intención de aprobarlo en Europa. Piensen las exigencias de la Comunidad Europea, que no admiten prácticamente laboratorios, bueno, en Sudamérica prácticamente no tenemos laboratorios aprobados, normalizados internacionales. Entonces muchas veces, no porque querramos, sino porque no nos queda opción ir a buscar laboratorios certificados internacionales. Nos encantaría, por supuesto, que en Argentina tuviésemos todos los equipamientos, y las certificaciones sería ideal para cualquier desarrollo y para todos ustedes que están estudiando y desarrollando cosas a futuro, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bernardo es de la De carrera nada. de electromedicina. Digo Ok. que Maya quiere ahí hablar, me parece, ¿no? Maya es Adriana. Ah, Perdón, me logué como con el perfil de mi hija, perdón, soy Adriana. Aunque soy docente de la materia, quería preguntarles si cuando todo esto empezó, tanto Griselda como Ana María o Alan, había algún modelo de este tipo de barbijos en otros países, conocían algún modelo similar a este, o si fue empezar de cero. Y lo otro que me interesaba saber es, en base a esto que decía Eduardo, ¿no? De que generalmente, sobre todo pensando que entiendo que la empresa era una pyme en el sector textil, que no es uno de los sectores que más innova, ¿cómo se le ocurrió a Alan ir a contactar a la universidad? Si conocía cómo funcionaba el sistema científico, con quién se contactó, cómo fue ese proceso, porque yo hubiera imaginado que para hacer ese salto hay que por lo menos tener alguna noción de cómo funciona, ¿no? Entonces, me interesaba un poco saber eso.
y si el barbijo está patentado, y cómo son los acuerdos de transferencia entre el CONICET y las empresas, ¿no? ¿Qué es lo que establecen esos acuerdos? Bueno, vamos a ver la respuesta en dos. ¿A qué vos? Sí. Bueno, no, yo iba a comentar que cuando nosotros empezamos, todo el grupo desarrollador, a pensar en estos barbijos y en las máscaras, no había ningún antecedente. Lo que sí se conocía eran las propiedades del cobre, del zinc, de la plata, por sus propiedades antipatógenas, digamos. Eso sí se conocía, pero desde hace muchísimo, desde la antigüedad, te diría. Entonces, Barbijos con nanopartículas de plata hubo después en Europa después, no, no en el momento, no. De viricidas no, y no sé si en este momento, creo que fue todo muy posterior. Después aparecieron barbijos con hilos de plata nacionales también. En el momento, estamos hablando de marzo del año pasado, cuando esta idea aprendió, no teníamos conocimiento de nada parecido a esto. Alan, vos contestás lo de... El tema es así, nosotros, un poco contado antes, teníamos la cuestión de generar estas toallas que no tuviesen feo olor por proliferación de bacterias sobre una superficie orgánica húmeda, y por eso un poco vino el despertar que contaba antes, digamos, de que no prendió. La verdad es que antes de la pandemia, ni siquiera con este principio de plata, había otros activos y demás, no tenía que ver exactamente con plata y cobre. Entonces, un poco, cuando deviene un poco el tema COVID y se empieza a ver en la tele como nos iba a llegar en cualquier momento, como bueno, el grupo de científicos estaba trabajando en la idea, nosotros desde la parte textil empezamos a atar cabos, te diría, empezando a leer un montón de bibliografía y experiencias anteriores y diferentes aplicaciones, porque hay, por ejemplo, algunas telas deportivas que son para que no tengas olor a sudor una vez que las usás. En algunos casos aplican algunas cuestiones parecidas y demás, pero se basan en telas sintéticas de poliéster. Nosotros buscábamos algo que tuviese un algodón que sea más amigable y que absorba un poco el grado de humedad, porque si vos usás sintéticos, se te genera un caldo de cultivo, es muy fea, digamos, la experiencia de uso, y terminás teniendo algo bastante nocivo. Tenés exhalación de respiración y del habla, generando un caldo de cultivo frente a la nariz, a la hora respiratoria, 8 horas y esas bacterias las volvés a reinsertar. Claro. No está bueno, puedes tener flema amarilla, una infección respiratoria clásica bacteriana, digamos, por estas cuestiones. Pero si tenés esta cuestión bacteriana y te viene un virus en simultáneo, que no pide permiso, que te ataca junto, realmente termina siendo una doble complicación ante un paciente. Entonces, la idea fue buscar algo que tuviese toda esta solución. Digamos, el tema convenio va a depender un poco del carácter de la investigación. A lo mejor no tengo idea, pero no es mismo desarrollar un antibiótico o un antiviral que a lo mejor un producto de limpieza con alguna característica. También porque CONICET tiene muchísimas áreas, o un instrumento electrónico para alguna cuestión, ¿está bien? Pero básicamente, a grandes rasgos, tenés que cubrir todos los gastos de desarrollo, digamos, honorarios o gastos de insumo, laboratorios, viajes, materiales, absolutamente el todo. Por supuesto, esto es a riesgo de que salga o no salga, ¿no? Esto no hay garantía de nada, claro. Te metés en una apuesta. Claro. Y después de esto tenés ciertas regalías que tendrás que, digamos, compartir, pagar, o como sea, con las instituciones, o con CONICET, o con quien haya desarrollado, por poner ese expertise. Y después el riesgo del negocio siempre es del empresario, digamos, que salga bien, que salga mal, o que salga bien el desarrollo, pero a lo mejor comercialmente no despertó el interés que uno tenía expectativas. No siempre un buen producto termina teniendo éxito económico, entonces a veces esa conjunción del todo, bueno, conlleva a un gran esfuerzo, y a veces ese despertar o ese éxito económico va a tener que ver con la capacidad de inversión en comunicación, en muchos aspectos: comunicación, packaging, presentación, contactos comerciales, red de distribución, etc., ¿no? En relación los con términos, eso, los términos del convenio los determinan los especialistas, digamos, los encargados legales, los abogados de CONICET. Ninguno de nosotros es especialista en convenio,
digamos, no redactamos los convenios, ni el convenio inicial, ni la licencia, Claro. digamos, naturalmente que la miramos, la revisamos, pero nosotros no estamos en eso. Y seguramente claro. cada convenio, cada transferencia tiene su particularidad. Está todo normal, hay cosas que están muy normadas, digamos, pero Claro. bueno, no somos Digo, nosotros. ahí también a lo mejor se puede, cosas que se ponen en el convenio, si podés usar el nombre o no de la institución, si podés usar el logo o no de la institución, si podés usar el nombre o no de la gente participante, si podés comunicarlo, no sé, en ciertos medios o no podés. Se norman un montón de cosas, no solamente lo económico, responsabilidades legales para un lado, responsabilidades legales para el otro, incumplimiento de contratos. Es un contrato firme, serio, como cualquier contrato comercial y que vincule un dinero en el medio, y no solamente el dinero. Se habla de indemnidad de salud, si la empresa hiciese algo que de alguna manera daña a la población. Hay un montón de cosas que se toman en cuenta. No es un contrato netamente económico, esto es lo que quiero decir. Y las cuestiones de propiedad intelectual naturalmente quedan en, digamos, el desarrollos hechos por los investigadores de CONICET, son desarrollos de CONICET en definitiva. Claro, claro. O sea, por eso después se otorga una licencia, porque se licencia justamente el uso de ese desarrollo, que es lo que se hizo en este caso, para la parte que era el desarrollo correspondiente que recayó sobre los investigadores. O sea, no hay nada... Una pregunta, vos dijiste que tuviste que tomar un préstamo para hacer las modificaciones necesarias. ¿Tuviste alguna línea de préstamo específica para innovación? Vos decís un préstamo de tipo especial. Claro. Esas líneas existen, es correcto lo que estás diciendo, en general suelen tener una lentitud un poquito mayor. Tal vez necesitas meses para obtener este tipo de financiamiento. Estoy hablando de varios, 3, 4, 6, 5, no es de un día para el otro. No, en este caso fue a lo salvaje. Llamé a mi gerente de mi banco, dije, dame plata, ¿para qué? Para hacer el super barbijo. Me dice, estás loco. Y me rechazó la línea. En primera instancia, ella me dice, no, tú sos un demente. Y no me dio bola. Al día siguiente, lo volví a llamar y le dije, ok, me conoces hace 20 años, 15 años. Digo, confía, no te voy a cagar, va a ir bien invertido, pero necesito el voto de fe. Y se espera que llamo a mi zonal o a Casa Central. Llamó, al día siguiente nos contactó nuestra oficial de cuentas, que trabaja en la sucursal del gerente con el gerente que llamamos, acá en Mataderos, y me dice, bueno, te vamos a dar el crédito porque confiamos en vos. No le presenté carpeta, no le presenté balance, no le presenté un cash flow, no le presenté nada. Me lo dieron a mí, porque me conocían. En ese momento estaba con mi esposa acá, nos abrazamos en un llanto, esto es así. Porque no sabía cómo iba a ser al día siguiente o la semana siguiente para terminar el proyecto, porque me había gastado lo que tenía, o lo que tenía a la mano, porque sus cheques caídos, la empresa devastada, mis clientes no me pagaban, ¿está bien? Claro, Un salto de fe. Para el banco, para nosotros como matrimonio, y para toda mi organización, por supuesto. Y esto cuando volvimos, creo que fue el 4 de abril o 5, no me acuerdo exactamente la fecha, los reuní a todos en la sala acá donde llegamos a la fábrica, y les dije, miren, vamos a hacer el mejor barbijo del mundo, o en 20 días nos vamos a casa. Y esperamos a julio a ver si podemos volver a la fábrica, porque no sé si vamos a poder seguir. ¿Cuántos empleados tenían? En ese momento teníamos alrededor de 30 y tantos, hoy en total somos 140. Qué bárbaro. O sea, prácticamente cuatriplicamos, hoy prácticamente no llegamos, pero casi cuatriplicamos la dotación. Estamos dando trabajo alrededor de más de 1000 personas en costura, en confección y en trabajos que hacen el barbijo. Directo, más, y esto es las cosas que muchas veces no sé. Sí, 1000 indirectos. Claro. Más otros procesos industriales que se tercerizan y demás, debe haber otros 70, 80 personas. Y muchas cosas lo que no se ve y qué significa motorizar una industria. Compramos cajas de cartón y le damos prácticamente, hoy nos chupamos el 40 o 50% de la producción de la fábrica que hace las cajas de cartón. Montamos una fábrica para hacer nuestro propio elástico como contaba, ahí debe haber otras 25 personas. También bolsitas, pero también hay fletes, comunicación, gente de marketing, publicidad, reparto, logística.
hay un montón de otras cosas que la industria moviliza, que no es a veces lo que solamente es la empresa, sino todo lo que moviliza una empresa cuando se mueve en el país. Alan, Y desde ya hemos invertido en telares y maquinarias. ¿Qué antigüedad tiene la empresa? ¿Cuántos años hace La que empresa, como esta empresa, desde el año 2009. Yo me dedico a la actividad textil desde que terminé la secundaria hace 27 años. Claro, claro. Alan, Como unipersonal, y, bueno, es un camino. Claro, claro. ¿Tuviste, entre todo ese personal nuevo que incorporaste, tuviste que incorporar, no sé, químicos, digamos, profesionales, nuevos profesionales con nuevas especialidades? Hoy trabaja en la fábrica 4 personas que estudian nanotecnología específicamente, y también, por supuesto, seguimos asesorándonos con un SAMP frecuentemente, como contaban, los chequeos y un montón de consultas que van surgiendo, y la verdad que es un libro abierto, infinito de conocimiento, y esto siempre lo rescato. También tenemos gente, digamos, en ciencias ambientales, y, bueno, por supuesto, de profesionales de otra índole, ¿no? De marketing, de publicidad, de contabilidad, y demás historias que se fueron sumando a otras disciplinas. Ahora en breve estamos buscando a alguien para un especialista en farmacia, porque la empresa también está trabajando en el desarrollo de toda una línea de personal care. Ahora rápidamente hicimos alcohol en crema, un lanzamiento que es alcohol en crema, en vez de alcohol en gel, alcohol en crema. Te sanitiza y humecta las manos en simultáneo. Esto parece una pavada menor, pero es una solución absoluta poder usar alcohol en gel constantemente, o alcohol en crema. Entonces se solucionó el problema dérmico que produce la sequedad del constantemente del alcohol. usando alcohol. Claro, tal cual. Y esto vino, anécdota de color, fui a Correo cuando empezamos con el convenio para la distribución nacional. El gerente de paquetería se llama Diego Mongián, y Diego estaba con un gatillo de alcohol todo el tiempo en la mano, estaba bastante preocupado por contagiarse y demás. Él me cuenta que es diabético y me muestra las manos, tenía microcortes de las falanges, de la sequedad que le había generado el tema del alcohol tantos meses y indefinido. Y tenía al lado un terrible pote de crema. Entonces estaba con el gatillo y la crema. Y le digo, gatillo, salí de la oficina de él y digo, chicos, acá en desarrollo, le digo, olvídense, alcohol en crema, este es el desarrollo. Es observación a veces de la realidad de la sociedad. A veces no hay que irse por ramas en cosas muy complejas. Una cosa es el consumo masivo, ¿está bien? Y otra cosa a veces son las soluciones de nicho, de cosas muy específicas. Cuando uno quiere abordar a la sociedad, tiene que encontrar esta problemática que tiene la generalidad de la sociedad para poder hacer un producto o necesidad o problemática, ¿no? De consumo masivo. Si no, las otras cosas son orientadas a nicho, que una cosa no sé si es mejor que la otra, son diferentes enfoques para diferentes soluciones o problemáticas. Por ejemplo, tiro una que, digamos, esto es anecdótico, estamos trabajando en el tema. El problema de hoy, mi suegro falleció de COVID hace más o menos un mes, y yo estuve viendo la enfermedad junto a él, y ¿qué pasaba con mi suegro? Una vez que estaba enfermo, ya mal, no importaba el respirador que le dieran, él no podía respirar, no oxigenaba, bueno, no tenía capacidad, digamos, pulmonar que pudiese absorber el oxígeno. Entonces salgo de ahí y le pregunto al médico, por la dificultad de más, por más que le dé presión, por más que yo intente meterle más oxígeno, ya está, es lo que se puede, y más que esto no va a recibir. Conclusión, salgo de ahí y observación, digo, ¿cuál es el problema? Que no oxigena, digo, si en vez de oxigenar por el pulmón, oxigenamos la sangre directa, y hacemos un hemooxigenador, solucionamos el problema, como en vez de hacer un diálisis, hacemos un hemooxigenador. Y ahora estamos trabajando en realizar un hemooxigenador directo para que nadie más se muera por asfixia. No importa los días que tardes en recuperar tu capacidad de respiración pulmonar, vos directamente oxigenas la sangre. ¿Cuál es el problema de esto? Que los costos son altísimos porque existe la máquina corazón-pulmón, así te operan del corazón. Cuando te tienen el corazón, vos seguís oxigenando sangre. Acá la solución es generar el equipo micro, llamémosle como un equipo de diálisis, donde en un artefacto más o menos chico puedas tomar de las venas la sangre no oxigenada y reinsertarla en las arterias ya oxigenado. Entonces de esa manera no tendrías mortandad por falta de oxígeno, no importa la enfermedad que sea, aunque hoy sea COVID, mañana sea otra cepa u otra cuestión. Entonces hay cosas que tienen que ver con la observación de la realidad.
Tal cual. No soy médico, no es que estudié medicina. Entiendo el problema y puedo entender de dónde está la solución posible. Puedo estar errado, me puedo equivocar, no soy Mandrake el Mago tampoco, no quiero decir esto. Digo, hay cosas que tienen que ver con estas cuestiones. Por supuesto hay cosas mucho más complejas y cuestiones que podrían ser de alta tecnología muy profunda. Pero a veces para llegar a la sociedad y que todo el mundo lo pueda utilizar y necesitar, a veces es esto, es observación de la diaria. Claro. Claro. Absolutamente. Alan, ¿tienen algún registro del impacto que está teniendo el uso de los barbijos? Digo, en términos de... Está bien, es muy difícil mensurarlo, ¿no? Pero ¿están en la búsqueda de algún registro de ese tipo, digamos, de cómo se está impactando de alguna manera en, no sé si en el volumen de contagios, pero sí, digamos, en la práctica del uso, ese tipo de cosas lo tienen? Medido. Claro, lo chequean, lo controlan, Mirá, lo pueden saber. es difícil de medirlo en la sociedad porque yo no sé si una persona se contagió porque fue al supermercado chino y justo agarró la leche que estaba contaminada y se rascó el ojo, o estuvo en contacto. Ahora, es muy difícil. Ahora, te puedo dar experiencias personales. Mi suegro falleció, como contaba antes, llamamos a la ambulancia, tardó 5 o 6 horas en llegar, no había caso, eran como las 10:30, 11 de la noche, ya estaba medio azul, la verdad que estaba jodido. Le pido a un amigo, se llama Martín, le digo, che, Martín, acompañá a buscar a mi suegro porque no hay caso, la verdad no llega la ambulancia y temo que se muera ahí en el momento. Entonces, nos pusimos el barbijo, no teníamos otra protección alguna. Digo, una persona que tenía COVID real se murió, no es que yo creo que podía tener COVID, tenía COVID y se murió. Lo cargamos entre los dos, lo subimos a una silla de ruedas, lo cargamos en un 7º piso, lo tuvimos que bajar, meter en el auto, llegar al sanatorio, tampoco teníamos que ir, lo descargamos nosotros en una camilla, lo internaron y entró. Transcurso 1 hora esta historia. No nos contagiamos ninguno de los dos. Claro. Y todo lo que tuvimos a la mano fue COVID. Y la exposición que vos tuviste a la persona infectada, mínimo 1 hora. Entonces, hay comprobaciones que hemos tenido en el uso directo para decirte, mira, ¿es bueno el producto? Es buenísimo. Es buenísimo. La verdad es que hemos tenido experiencias concretas directas, digamos, para decir, mi papá tiene 70 años, usa el barbijo desde, de siempre, una persona absolutamente de riesgo, no tuvo COVID. Lo usa rigurosamente, se cuida, también hace los deberes, y no se los saca nunca. Claro. Entonces, tenemos comprobaciones de uso de gente cercana, no lo que me contaron, sino lo vivido, o eso es lo que te cuentan, a veces puede ser un poco transgiversada la cosa, y esta es la experiencia, te digo, concreta, es increíble, y mucha gente me dice, mira, una de las chicas que trabaja en la fábrica, Karina, su padre tuvo COVID, una persona que tenía Alzheimer y no podía estar sola, durmió al lado de él 2 días seguidos en la cama grande, barbijo por medio, no tenía otra cosa, y no se contagió. Claro. Entonces, tenemos muchas cosas muy cercanas, por eso las comparaciones van por este lado. Así, ¿qué índice de ayudó o no ayudó? La verdad que no lo sé. Eduardo, en algún momento dijimos, el grupo desarrollador habló de hacer una estadística, de ver cómo venía contagios en función del uso de los barbijos, pero es muy difícil de hacer. Es muy difícil. Tendrías que estar con una cámara con cada persona que pones en la muestra directamente para saber cómo funciona. Porque además hay otra cosa, uno puede estar con el barbijo puesto o con la mejor máscara tipo 3M que quiere y estar en una habitación cerrada con otra persona que tiene COVID, una habitación grande, y si está toda cerrada, en algún momento se llena de aerosol y empieza a penetrar, o sea, hay una cuestión de ventilación más barbijo más distancia, ¿no? Sí, totalmente. No es simplemente, no es barbijo solo, es barbijo más todo lo demás, y o sea, sí. Te voy a una reflexión, Ana, en eso. A la suerte hay que ayudarla, porque sola tal vez no sea la manera. Barbijo y responsabilidad. Claro. Por nuestra vida y la de demás. Totalmente, es solidario, el uso es solidario, totalmente. Exactamente, sí. El barbijo es... Porque además el principio de uso del barbijo, lo que rescato también es que va a hacer que el virus que venga de fuera vaya bajando esa carga viral para que no te contagies, pero si vos estás contagiado y aún no lo sabés, el barbijo va a bajar tu propia carga viral y no vas a contagiar al prójimo. Exactamente. Es igual la situación. Claro. O sea, a ver, la parte interna baja bacterias, te protege a vos de vos mismo,
La cara, digamos, antiviral te protege que no venga de fuera y protege al prójimo de vos. Entonces la protección va por 3 canales o 3 situaciones distintas. Claro. Ahora, sí saben el número de cuánta más gente empezó a usarlo, ¿no? O por lo menos lo estiman. Porque cuando venden una caja entera, ¿no? Digo. Sí, población que lo usa hoy en Argentina, algunos millones de personas ya a esta altura, porque se viene entrando una cantidad bastante grande mensual, ronda el 1.000.000 de barbijos, conclusión, te diría no menos de 3, 4 millones de personas lo usan, seguro. Claro. Sí, sí. O más también, perdón, son Había tantos meses, yo estoy fuera de foco, pasaron 10 meses, o sea, no, debe ser mucho más, a lo mejor 6, 7 millones de personas lo usan en el transcurso del tiempo. Bueno, nadie lo descarta en el mes. Como son lavados y quien lo usó, Claro. después de todo el día se aguanta, no tiene feo olor, un barbijo común, cual sea, no importa, tiene el aliento, feo olor, ¿está bien? Por las bacterias muy propias de la boca. Esto lo usás todo el día, lo lees y no tiene feo olor. Eso es la mejor comprobación para entender que están desactivadas o inertes las bacterias que uno puede haber contaminado. Había una pregunta de uno de los alumnos que decía si había tenido el mismo éxito en Europa o en el exterior que acá. Nunca se exportaron los barbijos, Alan, ¿no? O hay algunos afuera, No. pero que hay una exportación masiva de barbijos. Eso es una pena, pero bueno, es la realidad. No. Llegó tarde Sí, a la... no. Claro, el tema es así, en este contexto hoy, aunque parezca mentira, 2 meses te hacen a la diferencia total de poder a lo mejor comercializar un producto, porque los tiempos hoy son desesperantes / crueles. Cuando pensás un producto, no importa, una bebida y tengo 20 años para venderla, tengo un camino de 20 años y hago paso a paso. Acá es una carrera contra el tiempo, evidentemente, por necesidad ya, ahora inmediata. Tampoco ir habiendo más vacunas o inmunización de la población por circulación del virus y demás historias, que esto irá mermando, evidentemente. Puede ser 6 meses, puede ser 1 año, depende de la efectividad de la vacuna con la nueva cepa, depende si la nueva cepa es agresiva, no es agresiva. Hay un montón de cosas que tal vez es un camino a descubrir y un poco vamos escribiendo la historia a medida que va sucediendo. Intentamos de prever, intentamos un montón de cosas, tal vez si se retrotraen a noviembre del año pasado, diciembre, parecía que iba a mermar, llegó el verano, nos relajamos, empezamos a viajar, se abrió el turismo, ¿no? O sea, también piensen qué pasaba, en ese momento decís, che, seguimos invirtiendo y metiéndole un montón de capital a este tema que no sabemos a dónde termina. Pues en un momento hay que tomar decisiones fuertes con mucho dinero, no es fácil de decidir estas cosas. Claro. Bueno, yo decidí jugarle todo y ir porque entendía que de alguna manera el invierno se iba a venir y que esto me parecía que no iba a pasar como estaba esa sensación en la sociedad y había que jugársela. Y bueno, acá estamos. La verdad que fue podría no haber, como siempre digo, podría no haber salido, o sea, porque uno siempre ve, digo, el jardín verde florecido, pero podría no haber salido. Ese es el gran riesgo de cualquier emprendimiento que uno haga, no importa cuál sea, puede ser una aplicación de un celular inclusive, pero bueno, hay un riesgo que puede salir o no. Pregunta una estudiante si, perdón, quiero leer la pregunta, tal como dice, no sé si lo mencionaron antes, dice, pero hay una forma de identificarlo ante los que no son de ustedes, se está refiriendo a los que salieron después. A los barbijos truchos. Sí. ¿Qué pregunta? Bueno, a ver, quien tiene un barbijo original en mano y compara contra un trucho, lo puede detectar porque tiene contra qué comparar. Quien recibe un barbijo trucho por Facebook, Instagram o alguna red social de dudosa procedencia es muy difícil. Imagínense un tipo en Chaco, abrió el paquete y lo mira. Muy difícil que se dé cuenta. Es como tener un billete falso, lo ves y a priori es lo mismo. Cuando vos te indican, mira el sello de agua, mira acá, mira allá, tal vez tengas una noción, también comparando la situación con un billete. Acá el mejor consejo siempre es, o farmacias, porque es un canal con custodia, de la empresa hacer una droguería, que firma un farmacéutico lo recibe en la farmacia y también está firmando. Entonces podríamos decir que es un canal custodiado. Bien. O bien en alguna cadena que no vaya a cometer un fraude, por citar un ejemplo simplemente, no es una cuestión publicitaria, como puede ser una cadena como Pigmento, o como puede ser Carrefour, o como puede ser una empresa que del otro lado no va a hacer una barbaridad porque se juega la empresa, la imagen, el prestigio. Ahora, me fui a comprar un Atom Protect o
una amoxicilina por Instagram, y no lo hagas. Eso es no ayudar a la suerte, como digo, y es facilitar el delito justamente a los delincuentes. Claro. Diana, ¿querías preguntar algo? A ver, ¿puedes abrir el micrófono? Hola, sí, buenas tardes. Sí, quería hacer 2 preguntas. Antes que nada, agradecerles por su tiempo. Es increíble, siempre desde que me enteré que habían desarrollado este barbijo, realmente fue para mí, por lo menos en lo personal, muy gratificante. Yo soy personal de salud, personalmente estoy en quirófano porque soy instrumentadora y bueno, al inicio también me vi como en la desesperación de hacer algo que nos permita a mis compañeras y a mí poder estar con pacientes que necesitan una anestesia general, sobre todo porque ahí ya estaríamos como también en terapia intensiva o también unidad coronaria, que justamente están intubando a los pacientes. Lo que pasa es que nosotras contábamos con la diferencia de que hay procedimientos que estamos expuestas mucho tiempo. Y bueno, justamente ahora estaba pensando hacer una pregunta a Alan, si se le había ocurrido, no sé, con estas mismas telas, hacer escafandras para quirófano o para cualquier ámbito sanitario. Y también quería preguntar para Griselda y Ana María, ¿qué pasó, o si se puede decir, con respecto al proyecto de hacer un barbijo 3M? Si eso lo llevaron adelante, si está en proceso, o cómo está eso. Así que pido disculpas que no prendo la cámara porque estoy en el sanatorio y ahora me hice a un lado para poder hacerles la pregunta, y bueno, eso. Gracias. Alan, la primera pregunta era Las para chicas. vos. Bueno, ok. Nosotros, tanto como la empresa como el grupo de desarrollo, estamos trabajando en productos hoy de polipropileno para el sistema de salud. Si Dios quiere, pues ya estamos medio ya al final del camino con el desarrollo, en poco tiempo, tal vez 60 días, 90 días, para el sistema de salud haya barbijos quirúrgicos, ya directamente con las propiedades bactericidas o biocidas en su generalidad, y tener una protección intrahospitalaria en términos generales, y formato N95 o el que es boca de pato, que esto vamos a, digamos, por supuesto la inserción principal va a ser para el sistema de salud, que es para mí el frente de batalla que todos los días arriesga su salud y su bienestar. Así que estamos trabajando, tanto Griselda, Ana, el resto de la gente participante del proyecto, y nosotros apostando, invirtiendo y demás. A ver, ellos ponen su tiempo, yo lo llamo a las 3 de la mañana a veces, o sea, para que puedan entender, a veces mando mensajes a cualquier hora, o sea, la verdad es que es una cuestión a veces de ponerle todo a esto. Y por supuesto una inversión bastante fuerte. Hoy estamos considerando es una inversión global, estamos hablando de 2 cosas. Una parte de la línea de la producción de polipropileno, la tela en sí misma, y por otro lado toda la línea de confección de los barbijos de forma automática para hacerlo en escala, y por supuesto a precios súper accesibles para el sistema de salud. Estamos más o menos trabajando con una inversión rondando los $2 millones más o menos en este tema. Así que el objetivo es poder reemplazar un montón de artículos de importación y hacerlo de forma local, apostando siempre a generar trabajo e industria nacional, y darle protección a la sociedad, que es básicamente, por supuesto, el final. Siempre un trasfondo económico. Esto, a ver, yo tampoco quiero venderlo con el tipo naif que simplemente va por la vida ahí como saltimbanqui, pues no es el punto. Las empresas necesitan rentabilidad, estas inversiones son fuertísimas, son millonarias, para llevarlo a escala, por supuesto, a veces en pequeñas cantidades, y si yo tengo una startup, vería cómo lo hago no importa, en el garage de casa. Esto yo quiero decir, nunca se desanimen, porque no es que todo se hace a esta escala y estas cifras fabulosas. Hay muchas cosas que nacen en una idea, un desarrollo, y entre 2 y 4, y se le pone ganas, ¿está bien? Y con el tiempo
Yo esto que estoy contando son 30 años de trabajo, esto no salió de un día para el otro, ¿está bien? O sea, hay toda una trayectoria como el prestigio tanto de Griselda y de Ana, no es de un día para el otro, son cientos y miles de horas de trabajo invertidas, y creo que este es el camino. Pero sí, claro que los tenemos en cuenta y te digo que son nuestra prioridad número 1 en el breve tiempo. Y van a salir los camisolines, cofias, todo, porque cuando tengamos la fórmula antiviral del polipropileno ya ok, la protección la vas a tener total, no solamente en el barbijo. Hasta el cubrecamillas, te entiende todo. Y acá creo que es importante. También, ¿no? Perdón, Alan y Griselda. Ahí juegan Matt, ¿no? También entra un poco... Eso iba a decir justamente, Eduardo, que para todo lo que sea de uso médico, necesitamos todos los requerimientos de ANMAT, los debemos cumplir. Eso es desde una planta que esté aprobada por ANMAT. A partir de la planta, todos los productos tienen que ser chequeados, testeados por un montón de normativas que, bueno, son a nivel internacional muy detalladas. Hay que medirle desde capacidad filtrante para bacterias, para virus, biocompatibilidad, inflamabilidad, salpicaduras, la cantidad de testeos que tiene este tipo de barbijo quirúrgico o mascarilla es realmente muy, muy importante. Y lo grave es que acá hay muy pocos de estos testeos. Todo eso va a haber que mandarlo al exterior a hacerlo, porque nosotros no teníamos experiencia nacional de hacer barbijos o de hacer máscaras para uso médico. Entonces, recién INTI está comprando un equipo, no sé si llegó o estará llegando, para medir capacidad de filtrado. Bariloche creo que hizo uno, pero para filtrado de partículas, no de aerosoles húmedos. En general hay por ejemplo, del salpicaduras no existe, no hay en la Argentina que midan eso. Bacterias y virus, capacidad de filtrado, creo que tampoco. Entonces, eso encarece mucho y también alarga los plazos, ¿no es cierto?, para salir del mercado. Pero para poder sacarlos tenemos que pasar por todas esas etapas. Vos te referías, la pregunta también tenía que ver con esto, con qué pasó con el otro proyecto. El otro proyecto es esto. Y digamos también que en el 3IA se diseñó, ante la falta de equipamiento para medir capacidad filtrante de aerosoles, una parte del proyecto COVID-19, que fue aprobado por la agencia, que tiene que ver con el desarrollo de máscaras y barbijos quirúrgicos. En el 3IA se desarrolló, Patricio Carnelli, que es un físico que trabaja en el 3IA, desarrolló una máquina para medir filtración de aerosoles. Y los testeos que se hicieron justamente en los barbijos, 70% o 100% de aerosoles en el caso del Plus, se hicieron justamente con este equipo desarrollado en el 3IA. ¿Por qué se hizo ese equipo? Porque la máquina que está importando el INTI, que también forma parte de un proyecto COVID-19, los caminos son increíbles, lo sabemos nosotros porque nuestro proyecto implicó también la importación de 2 equipos. Y que diga Griselda, digamos, nosotros estuvimos encargadas de toda la interacción con el FONARSEC y con el CONICET, es la entidad beneficiaria, y las compras. Y la verdad es que acá 2 investigadoras detrás de compras. Digamos, y realmente... Horas y días que le tuvimos que dedicar a todos los trámites que pide FONARSEC para poder hacer. Tienen que ver con el BID, porque son créditos BID, también tienen que ver con el BID, pero eso explica por qué el INTI no termina de importar este equipo, o ya tal vez llegó, pero todavía no había llegado hace poco tiempo, porque bueno, ese se compró con un crédito, con un subsidio que implica fondos del BID, que son los proyectos del FONARSEC, de la agencia, digamos, de la convocatoria COVID-19, se hace con fondos del BID. Bueno, y esa es, digamos, ahí teníamos no había equipos que midieran filtración de aerosoles y hubo que fabricar uno. Bueno, nada. Leer, estudiar la bibliografía. Bajo la norma NIOSH, que es la que pide. Claro, exactamente. Es la misma norma que el filtrado de bacterias, exactamente el mismo equipo. Así que bueno,
Fue muy interesante ese desarrollo también. Y pongo un detalle que es importante tener en cuenta. Aunque tengamos las máquinas y las podamos importar, tenemos que llegar a tener laboratorios normalizados internacionales. Porque si no, aunque tengamos los equipos, esos ensayos, y aunque sean positivos, lamentablemente no tienen reconocimiento. Entonces a veces el esfuerzo va mucho más allá de tan solo tener la máquina y poder hacer el esfuerzo, sino poder tener finalmente un laboratorio que esté acreditado. Parece una cosa a lo mejor menor, pero hay que repetir los ensayos afuera, aunque acá tengamos un ensayo exitosísimo, no queda otra que volver a repetir un ensayo en un lugar en el extranjero. ¿Sí? No porque nosotros no sepamos y no tenemos la capacidad ni la idoneidad, tiene que ver con estar o no normalizados. Normas ISO X del procedimiento que sea. Un colateral de la pandemia, digamos, porque obliga también a la Argentina, a las empresas, inclusive a hacer la reglamentación. Seguramente hay cosas que AMAT ha tenido que reglamentar o introducir nueva reglamentación, no están normadas. No. Y bueno, eso... Ahí, ustedes mencionaban al INTI, mencionan al INTA, mencionan a los organismos de ciencia y tecnología que están, que validan los procesos de alguna manera, ¿no? Pero intervienen en la exportación. A veces parece el INTI queda a cuadras de la Universidad de San Martín, ¿no? Yo siempre insisto en esto, a los chicos, a los estudiantes de ingeniería, a las chicas, fíjense qué hacen los organismos de ciencia y técnica que están alrededor nuestro. Digo alrededor, bueno, en este caso tienen cercanía geográfica además, pero la importancia que tiene en la construcción de la ingeniería y la exportación de un producto, no es más, en este caso, cuando tiene un nivel de complejidad mayor, ¿no? O mayor valor agregado, vamos a llamarle. La posibilidad de que Brasil acepte un producto, Brasil, por poner un país, ¿no? Acepte un producto que nosotros le estamos enviando, requiere de la validación del INTI, requiere de la validación de la ANMAT, requiere, ¿no?, de la validación de organismos que digan, che, sí, esto está bien, no te da problema, lo pueden usar allá. Y todo eso es una dinámica que, bueno, que se mezcla con la vinculación geopolítica que Argentina tiene con el resto del mundo, ¿no? Porque hay que importar los equipos, ustedes lo saben bien, ¿no? El 95% de los equipos con los que investiga CONICET son importados, así que eso no ayuda a la tarea. Así que bueno. Y además en este caso particular también, como decían anteriormente, no trabajar contrarreloj, porque esto era de una cuestión de urgencia que requería un tiempo así extremadamente corto para hacer tantas cosas y articular tantas personas y articular tantas instituciones, la empresa, etcétera. Es decir, todo esto, digamos, tiene, además de todo el mérito que tiene per se, es el mérito de haberlo hecho en el tiempo en que se hizo. Sí. Porque todo esto lleva muchos más años cuando se piensa en tiempos normales, ¿no? Entonces me parece que también es el mérito enorme de haberlo hecho prácticamente en un tiempo muy corto, que ha exigido a los que están participando del proyecto, además de todo su conocimiento y de toda la inversión en el caso de la empresa, el tiempo físico de los seres humanos implicados en esta tarea, ¿no? Que no es sencillo. Eso también me parece que tiene que tener, digamos, un peso importante en la consideración, ¿no? Y evidentemente Alan no necesita dormir demasiado. No, tal cual. Porque se necesita alguien como Alan que tenga una capacidad de trabajo y que esté continuamente pensando en la cuestión y detrás de la cosa, y como dijo él al principio, tener el objetivo claro y llegar. Y eso vale para la empresa y vale también para otros ámbitos de lo que tiene que, digamos, hablemos de ciencia y técnica, porque es donde estamos hablando nosotros, en ciencia y técnica, tanto en investigación como en desarrollo, como en innovación, como en cualquier aplicación. Una carrera de este tipo, y ahora déjenme focalizar en la parte de la carrera, son carreras que te implican mucho tiempo. Así es. Mucho tiempo, constancia, trabajo y estar muy motivados. Y es fácil motivarse, porque realmente uno tiene el objetivo, sabe a dónde quiere llegar. Y no deprimirse porque un examen no sale, porque son estudiantes, no le va mal en un examen, pero un examen no es la vida. O sea, Así es. otro objetivo
objetivo, y entonces, lo digo ahora como docente, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, en todas, tanto en la empresa, el empresario, el investigador, el que hace desarrollo, el innovador, llega el que está muy motivado y el que está dispuesto a sacrificar muchas horas, sacrificarla, ni siquiera me gusta usar esa palabra, digamos, a invertir. Invertir, digo yo, invertir horas. Invertir horas, pero que realmente son muy reconfortantes, se tornan realmente en una sensación de gran confort y estar reconfortado cuando al final se llega a donde se quería llegar. Nunca se llega totalmente, porque siempre uno busca cosas nuevas, ¿no? Pero digamos, cuando cada uno de los objetivos parciales se van cumpliendo. Claro, en toda esa inversión, Ana. Ana María, yo creo que hay una cuestión fundamental que es una gran dosis de pasión. Sí, sí, exactamente. Perdón, es compasión y no solamente estudiar. ¿Sabe los palos que me pegué en mi vida? También no todo lo que reluce es oro. Entonces, que te va a llamar un examen, estudiá, esforzate y seguí adelante, porque te va a ir mal. Y sí, te va a ir mal. Y algún producto que hiciste es un fracaso, por supuesto, por supuesto. Claro. Si no, sería Mandrake el mago. No existe esto. Nunca bajen los brazos, sigan adelante. Ya va a llegar, hay veces que no se da, hay veces que 5 años no se da, no importa, hay que seguir y seguir y seguir, tratar de que salga lo máximo posible, evidentemente, pero nunca bajar los brazos, por supuesto. Te dice alguien que surgió del abismo, me fundí, en Argentina me fue mal, me fue bien, pasé de evaluaciones, no importa, etcétera, etcétera, la Argentina que todos más o menos conocemos, pero nunca hay que bajar los brazos. Este es el punto. Es más, lo digo el año pasado, Chopomá, encerrado, no me alcanzaba la plata y salía a endeudarme. O sea, a ver, este es el punto. Sí. Bueno, el que no arriesga, dicen, es así. Así es, no gana. No Exacto, gana. Nos interesa para ir cerrando, porque la idea, estamos siendo muy puntuales. Obviamente, si tienen alguna pregunta más, está abierto, chicos, chicas. Por lo que veo en los comentarios del chat, están muy entusiasmados con la charla. Es muy interesante pensar algunas de las cuestiones. Yo lo que quiero destacar es esto en el medio de esto, de si alguno quiere agregar algo más, es que estamos hablando de un caso de éxito, ¿no? Y eso en general es una excepción a la regla de lo que pasa con otros casos, ¿no? Por eso digo, es muy interesante también utilizar el caso de Atom Protect para pensar en las problemáticas que tiene el sistema, ¿no? De ciencia y técnica en su vinculación con el sistema productivo, ¿no? Esto me parece central, ¿no? Porque acá nosotros trajimos un caso que a nosotros nos fascina, porque obviamente es de alguna manera el ABC de lo que nosotros entendemos que tiene que empezar a rodar, ¿no? O sea, es esta cadena que tiene que empezar a vincularse y revincularse, y vemos a personas que se entendieron viniendo de universos distintos, ¿no? Y hablando lenguajes diferentes, se pusieron de acuerdo. Para nosotros esto es como ir a, no sé, si fuésemos ingenieros nucleares, entrar a Tucha 2, ¿no? Y encontrar, bueno, eso es como para nosotros encontramos una salida que para nosotros es muy interesante. Y eso nos ayuda a pensar la problemática completa, ¿no? Digo, también es interesante pensar qué pasa con el resto del sistema productivo y el resto del sistema científico, ¿no? En ese sentido. Y me parece que es interesante en esto justamente que mencionabas, Eduardo, retomar a alguien que mencionó Ana María al comienzo, ¿no? A Sábato, y pensar efectivamente en su famoso triángulo, cómo en este caso operó, ¿no? Cómo funcionó, y bueno, la necesidad de pensar en esas articulaciones, interarticulaciones y extraarticulaciones que son la esencia de estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente pensar un poco en esa aplicación tan clara en este caso, ¿no? De todos esos conceptos. Bien, sí. Es un trabajo el de vinculación difícil a veces, porque lo dijiste vos en algún momento, hablando el mismo idioma a veces no nos entendemos. Claro. Creo que los investigadores también tenemos que abrirnos, tratar de
entender la problemática que tiene el empresario, acercarse y escucharlo, porque muchas veces uno va y ofrece mejoras en la planta, mejoras en el proceso, te voy a resolver el problema de tus efluentes, o te voy a hacer gastar menos agua, menos insumos, y el empresario a veces tiene otros problemas. Claro. Problemas previos a esas soluciones que yo le voy a tratar de vender. Entonces, la idea es acercarse, decirle, bueno, acá estamos, la universidad, nosotros trabajamos acá, ¿cómo podemos ayudarlos? ¿Cuál es la problemática que tienen? A ver si nosotros o algunos colegas nuestros pueden darles una mano. Creo que eso es fundamental, el escucharlos, el acercarse desde la humildad y no mostrándole que yo sé resolverte los problemas, porque ellos lo viven como algo, como a veces un gasto muy, muy alto, que no pueden hacerse cargo. ¿Y qué les va a cambiar en su producto? ¿Les va a mejorar el producto? Quizás no. Voy a gastar menos agua, voy a gastar menos insumos. La diferencia es mínima. Entonces, acercarse al empresario implica esa humildad que yo digo que tenemos que tener también los investigadores. No hay culpables, a veces los investigadores cuando no hay requerimientos seguimos trabajando en las líneas que están de moda, en lo que nos gusta, en lo que nos sentimos cómodos, porque bueno, podemos publicar, podemos resolver los problemas que tenemos sin inconveniente. Y el empresario tampoco conoce a veces, como alguien dijo, Eduardo, creo que hacías el comentario, que no conocía todas las posibilidades de instituciones, de organismos públicos que le pueden brindar ayuda, servicios, resolución de problemas. Innovación incluso, mejoras desde la innovación. Pero bueno, es cuestión de trabajarlo, de hacer reuniones, hacer workshops, no sé, dar a conocer, comunicar lo que uno puede brindar. No es fácil, pero nuevamente, no hay que bajar los brazos, hay que tratar de insistir. Creo que es lo único que queda. Que cierre, ¿no? Un cierre, sí. Y que continúe, porque a veces uno logra hacer alguna cosa, pero después se corta. La continuidad es lo bueno. Entender los tiempos del empresario. Yo con eso lucho mucho porque los investigadores a veces tenemos otros tiempos, y bueno, no son los tiempos del empresario. Te lo puede decir Alan, estamos con las cremas y las... y bueno, es una lucha. Encima trabajando en burbujas, pero bueno, es difícil. Como decís vos, Griselda, el tema es así. Piensa en lo que le pasa a la empresa. Ejemplo, para que se entienda en números, para que sea algo bien chocante y se pueda leer. Cada día que yo abro la fábrica, más o menos, depende del área, se gasta 1 millón de pesos por día. Cada día que pierdo cuesta 1 millón de pesos. Imagínense la carrera en la cual estás. Entonces, por supuesto, se hacen otras actividades y demás, no es que todo el desarrollo soporta ese 1 millón de pesos a lo mejor diario. Pero vos tenés un tema de decir, voy a tener un equipo de alguna manera y voy a gastar una plata, no importa. 1 millón de pesos por mes. Pasa un mes, pasan 2, pasan 3, pasan 5, ya enterraste 5 millones de pesos. Y así empezás. Pensá que eso es un desarrollo. Después a lo mejor tenés 5 en simultáneo, entonces son 5 millones por producto. Entonces, ¿qué te corre? La verdad, la economía te corre. Eso es lo que te pasa. Entonces, y por supuesto hay cosas que son no sé, si quiero sacar un protector solar y no lo tengo a la venta en septiembre, ya no tiene sentido, porque en enero no se vende ni uno más. Puse un ejemplo, a lo mejor se entiende, pero los tiempos son terribles. Y además, eso es filosofía personal, ¿eh? Nosotros podemos comprar un auto, podemos comprar un avión, yo puedo comprar una casa, yo puedo comprar una mesa y no sé, no importa, un microscopio. Pero no puedo comprar el tiempo. El día que quemé, no lo recupero más y no tengo reposición alguna. Entonces, lo más valioso que yo tengo, yo Alan Fox, yo persona, es el tiempo, porque no lo puedo reponer. Y voy a poner ejemplo simplemente, si en mi cartucho hay 70 años, bueno, tengo un día menos ya.
Entonces Claro. trato de que nadie me haga perder 2 minutos de mi vida, porque creo que me está haciendo perder lo más valioso que yo tengo, que es mi tiempo. Sí. Ahora, si yo lo que invertí en distraerme y ocio, es una inversión que yo decidí en tener ocio. Ahora, si voy a trabajar, no quiero el 100%, quiero el 110%, y si puedo el 130%. Y si voy al cine, lo disfruto al 110% también. Pero si estoy trabajando y viene una persona y me hace perder una semana, creo que me hace perder lo más valioso que yo obtengo. Y esto lo digo de una convicción personal, no tiene que ver ni con lo económico, ni con el proyecto en sí o no. El tiempo es lo más valioso que uno puede tener, creo. Y se juega la sustentabilidad de los proyectos, ¿no? Ahí, porque parece que no, pero en eso está en juego la sustentabilidad, ¿no? Que continúe, ¿no? Que perdure. Es que el tiempo es dinero, porque es un dinero que vos tenés que pagar, no sé, en un mes para mantener la empresa activa. Si ese tiempo lo malgastás, gastaste los recursos. Los recursos son infinitos y las necesidades son ilimitadas. Entonces, tenés que saber bien administrar el recurso, y el tiempo es un gran recurso y tiene un costo económico ese tiempo. Así es. Bueno, Por eso en este momento les tenemos que agradecer el tiempo, precisamente el tiempo que nos han dedicado, casi un poquito más de 2 horas que nos están regalando su tiempo, su conocimiento y esta experiencia maravillosa. Así que muchísimas, muchísimas gracias. A ustedes. Un verdadero placer y siempre a disposición para lo que quieran. Realmente creo, tanto para mí como para todos, es gratificante, y yo creo también devolver a la uni el esfuerzo y la posibilidad de haber tenido a los científicos cuando los fuimos a buscar a la mano. También esto es también un gran mérito de la educación, porque sin educación no hay nación, y esto creo que sin duda es algo que nunca hay que perder de vista. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a ustedes, Un un placer. Gracias, Alan. Gracias, Ana María. Gracias. Y bueno, Muchas los gracias. chicos también, muchísimas gracias a los estudiantes, y a los estudiantes que estuvieron presentes, a los profesores, a mis compañeros de cátedra, a todos por haber presenciado la conferencia. Yo también, la verdad, quedé encantado con la conferencia, me gustó muchísimo. Bueno. Y sepan que Griselda, quiero puntualizar un poco en eso, porque de las clases, de los encuentros con estudiantes, y más en la presencialidad, yo me encontré con una tipología de estudiante que en general es innovador, digamos, tiene la cabeza puesta muchas veces en desarrollos personales y demás, que muchas veces no sabe cómo canalizar. Griselda está en el área de vinculación de la universidad. Es importante que ustedes también conozcan las áreas de la universidad, ¿sí? Porque son las áreas que de alguna manera nos van a ayudar, ¿no? Dentro de esta burbuja, ¿no? Vamos hablando de burbujas, de este universo que es la Universidad de San Martín, hay lugares a los que se puede acudir, ¿sí? Y que los va a canalizar, les va a ayudar, les va a dar una mano en esta cotidianidad. Por eso también quería también subrayar eso, ¿sí? Y bueno, a disposición para todos. Cualquier cosa, saben que se pueden acercar a mí, me consultan un mail y no tengo problema en guiarlos, sin duda. Gracias, muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Adiós, buenas noches. Griselda, Chau, gracias, chau. Alan. Un gusto. Adiós. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Chao. Hasta luego.